Gustavo Leite, senador, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Enrique, me hace acordar de la película Forrest Gump. ¿Por qué? Y porque a él le dice, y bueno, y me fui otra vez a la Casa Blanca, así él contaba, y vengo otra vez a CTV al programa de Enrique Vargas Peña. Así que gracias por la invitación, siempre un gusto, y a la audiencia, ¿verdad? No, es que, Gustavo, lo que pasa es que vos estás en el centro de dos cuestiones que para mí son súper importantes, pero quiero que me permitas explicar un poquito el contexto, rápido, así dos palabras nomás. Amigo, hay una cuestión que Gustavo es el relator de la Comisión Bicameral Antilavado y por tanto tiene una responsabilidad en exponer, o sea, en articular y después exponer uno de los problemas más graves que surge del impacto del narcotráfico en nuestro país, el lavado de dinero. Eso es para mí hecho evidente, ¿verdad? Pero la otra cuestión es la manera, y para mí esta es una de las más importantes cuestiones a nivel constitucional de nuestro país, la manera en que se va a gobernar nuestro país en los próximos 30 años. Y eso tiene que ver con las ONG. Y Gustavo también es el líder en la Cámara de Senadores del movimiento que apoyamos muchísimo de renacionalizar nuestra gobernanza. Así que dos temas centrales. Yo sé que hay, Gustavo, temas que son coyunturales muy importantes. No voy a negar que el tema en el hecho es un tema coyuntural muy importante, etcétera, ¿verdad? Pero el tema de la gobernanza es un tema estructural importante y el tema del lavado también es un tema estructural. Así que bueno, bienvenido. Y empecemos con esto, ¿verdad? Omisión antilavado. Los primeros días de actuación, y ¿qué es lo que ya tienen? Lo que tenemos es una visión de entender la magnitud del problema. Porque se habla mucho de lavado, y el lavado es el ingreso de fondos ilícitos al circuito corriente de fondos lícitos. O sea que sí o sí los bancos tienen mucho que ver, sí o sí la compra y venta de tierras tiene mucho que ver. Y para nosotros ser responsables como comisión bicameral, y esto es lo que nos propusimos, que es demostrar seriedad, hablar con la verdad, tenemos que hablar con documentos. Los documentos están o en la Fiscalía, o en la CEPRELAT, o en la Superintendencia de Banco, o en la Contraloría, en las instituciones de control y de acción jurídica. Entonces, lo primero que hicimos fue reunirnos con esas autoridades, explicarles lo que queríamos hacer, solicitarles colaboración de información, y ahora empezará a llegar un cúmulo de informaciones que nos van a permitir saber de qué estamos hablando. Yo siempre digo, si CEPRELAT recibió 1000 reportes de operaciones sospechosas de los bancos, como consecuencia de eso hizo 100 carpetas de inteligencia que pasó a Fiscalía, como consecuencia de eso Fiscalía abrió 10 carpetas y hay 2 imputados, entonces no hay problema de lavado. Si es contrario censo, 1000, 100, 100, 100, sí tenemos problema de lavado. Y para hablar de eso necesitamos los datos. Yo creo que en 15 días más, cuando tengamos toda la información, vamos a estar en situación de magnificar el problema. ¿Cuánto por ciento de la economía? ¿Cuánto por ciento de los fondos? La otra vez el senador Soroka trae una pregunta interesantísima. Dice, si a Lalo Gómez lo imputan por haber movido $1.600.000 en un banco de plaza, y los 128 millones de dólares de su patrimonio adicional, ¿dónde los movió? Entonces, esas cosas también nos quedan para preguntar a la Fiscalía por qué hay solo un banco imputado y los otros que movió cómo. Entonces, configurar todo ese rompecabezas nos va a llevar un tiempito, pero tenemos la intención de hacerlo con la mayor seriedad. Ahora, hay gustado dos cositas y te agradezco mucho que hayas metido ya el tema del Lalo, porque para mí es también central un poco en la demostración. La primera es que hasta donde yo sigo el tema, puedo estar equivocado, si vos me corregís, yo aceptaré tu corrección. Esa declaración jurada de Lalo, de los 130 millones de dólares,
no es correcto. Lo dijo aquí el doctor Oscar Tuma y explicó documentadamente que hubo un error de imprenta literalmente en la Contraloría General de la República al imputar el valor de una camioneta RAM. Le pusieron más ceros. Le pusieron más ceros, aunque vos no lo creas. Pero una camioneta pues es demasiado evidente que se le pone demasiado cero. Bueno, error. Y bueno, y entonces el patrimonio dice que de Lalo, lo dijo Oscar Tuma en mesa periodista, es de 18 o 20 millones de dólares. Ok, el 10% entonces es el que fue objeto de imputación. Sí. El otro 90%, ¿cómo se mueve? La pregunta sigue siendo Sí, válida. sí, no, totalmente. Porque hay que cerrar el círculo. Y yo sí creo que vamos a encontrarnos con datos interesantes, vamos a encontrarnos con, tal vez, espero que no, carpetas fiscales atrasadas, que no debería ser así. Porque si queremos que el lavado de dinero sea combatido para que el narcotráfico tenga menos efecto en nuestra economía y en nuestra sociedad, ahí sí que la justicia debe ser rápida. Ahora, yo te diría, Gustavo, que hay un elemento que vos no puedes descartar. A mí me está generando vos la impresión de que demasiado confías en la Fiscalía. Y yo te digo, ¿y qué pasa si la Fiscalía en realidad está enterrando casos? O desvirtuando casos, o deslindando casos. Y para eso el pedido de informe que le hicimos, pues, la cantidad de operaciones, digamos, sospechosas o de informe de inteligencia que manda CEPRELAT, cuántas se convirtieron en carpetas y de esas carpetas cuántas se convirtieron en imputación. ¿Y desde cuándo? ¿Y cuándo prescriben? Y esa información la vamos a tener en 15 días, espero. Y ahí tendremos una composición del problema. ¿Cómo es grande lo que es el problema? Ahora te quiero hacer espera, paréntesis, cuestión operativa. ¿Ustedes tienen un equipo para administrar toda esa enorme información? Sí, tenemos un equipo que trabaja con el senador Dionisio Amarilla en la Comisión de Cuentas y Control. Muy buen equipo. Es un equipo que está asignado a mí. Yo traje a 2 personas comisionadas, una de Fiscalía, otra del Ministerio de Industria y Comercio. No, somos 6 tampoco, pero creo que podemos manejarlo bien todavía. Bueno, cerrada la cuestión operativa. Yo te quiero plantear las dificultades que yo veo desde la calle. Vos me planteás las soluciones que ves desde adentro. No, nosotros no tenemos soluciones todavía. Las soluciones van a venir como consecuencia de las sugerencias. Probablemente, atendé lo que te voy a decir, si la hipótesis que tenemos es correcta, de que hay N casos que no llegan a carpeta fiscal, que no llegan a imputación, tenemos una laguna en legislación. Tenemos alguien que no está haciendo su trabajo porque o es gris o porque no quiso o porque... De este tipo de investigaciones tienen que salir conclusiones y recomendaciones. La primera recomendación que sale de la primera reunión con los 3 ministros de la Justicia Electoral es que sí o sí las organizaciones sin fines de lucro deben informar el origen y deben informar el uso de sus fondos. Vamos a ir a eso enseguida. Pues, tío, hay conclusiones que van a llegar y que se van a probablemente convertir en sugerencias al Pleno para enmendar leyes. Y hay otras que tal vez no te puedo adelantar ahora. Ahora, yo quiero dividir, si me permití, el programa en 2. El tema ONG, que vos sabés que a mí... Pero se juntan, ¿eh? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, sí, luego, pero déjame, diferenciarlos temáticamente. A mí me preocupa, y tiene mucho que ver con lo que te acabo de preguntar, el eventual daño que puede causar la presencia de Jaftar Fernández en la comisión. ¿Por qué te digo? Porque el caso que se está ventilando sobre él tiene el siguiente componente. Una considerable cantidad de plata que no está registrada en las declaraciones juradas del señor diputado, y cuyos ingresos no están por tanto registrados. Y en consecuencia, la gente que está viendo la actuación, vos sabés que yo apoyé la comisión y apoyo,
Pero la cuestión es la siguiente, espera un momento. Pero si uno de los miembros de la comisión está en un problema eventual de lavado, que es el señor no hizo una declaración de ingresos que sea consistente con los recursos que ahora está mostrando. Y si eso es así, y nosotros lo que queremos es que los sistemas funcionen, no que haya comisiones cada rato Claro, para empujar. Entiendo. Entonces, eso que vos estás diciendo va a salir en un reporte de operación sospechosa que se va a convertir en un informe de inteligencia de ese prelat, que se va a convertir en un informe a fiscalía. Y el señor diputado, en vista de lo que salga de ahí, con la justicia en la mano, tendrá que explicar o no. Pero vos no ves que esto sea un riesgo para para el prestigio de la comisión. Y yo no soy quien para juzgar a la conducta de otros legisladores. Nosotros creemos que la comisión se va a destacar por su seriedad y por las pruebas que pueda. Nosotros no queremos hacer ningún comentario que no diga acá está el papel respaldatorio que me salió de tal lugar. Y ahí se va a respaldar la seriedad. Ahora, lo que cada uno actúe de más, como te digo, si eso que vos estás diciendo es así como es, y bueno, tendrá que en algún momento, yo te digo, porque yo, pucha, cada que me voy al banco me hacen firmar 1000 papeles Así para mismo. cambiar $1000, parece, soy un delincuente, y bueno, pues soy una persona políticamente expuesta y lo entiendo y lo hago, y me dice, ¿y dónde salió tal plata? Y le digo, ¿dónde vendí estas acciones? Y está bien que sea así. Yo creo que no hay nada de malo en eso, pero no creo que la conducta individual de algunos, discutible o no, pueda manchar, porque si es por eso tenemos el caso que el propio ABC lleva sobre Dionisio, el papá, la ANDE, no sé qué, los cheques, y Dionisio es el presidente de la comisión y tampoco va a afectar, pues yo creo que la comisión la vamos a blindar por el lado de la seriedad. No, claro, yo te mencionaba el caso de Jatari, no te mencioné el caso de Dionisio por una razón muy deliberada, digamos. Y es que el caso de Dionisio puede ser enriquecimiento ilícito, pero el caso de Jatari es lavado, eventualmente. O sea, por eso hice el diferenciamiento, ¿no? Pero el enriquecimiento ilícito en algún momento termina lavándose. Vos no te podés enriquecer ilícitamente y no lavar, porque si no, ¿qué vas a esconder y no puedes Sí, usar? Entonces, también se une todo. Sí. Estamos de acuerdo, nada que discutir. Dos cuestiones que también me preocupan. Nosotros tenemos, voy a usar el caso de Lalo como un ejemplo, ¿verdad? Acá hay una acusación acerca de que el señor movió millones de dólares en el sistema bancario paraguayo. Yo tengo mis dudas sobre algunas de las cuestiones que presenta la Fiscalía. De hecho, para mí el procedimiento de la Fiscalía con respecto al asesinato es desde luego descalificante, pero bueno. Pero hay otros dos casos que a mí me gustaría saber si a resultas de van a eventualmente entrar. El caso del diputado Ortiz, que vende cigarrillos de Tabesa, y el caso del senador Erico Galeano. No porque haya que sacrificar y estigmatizar no se trata de eso. Se trata que el diputado Ortiz tiene que contestar una pregunta muy simple, mi querido Gustavo. ¿Dónde vendes tus cigarrillos? La misma cosa de Erico, ¿verdad? Cuando se contesta esa pregunta, bueno. El caso del diputado Ortiz no estoy al tanto. El caso de Erico sí sé que ya está a juicio. Creo que No, espera, espera, Gustavo, te interrumpo un ratito. En ese estadio te interrumpo un ya ratito. intervenir. Te interrumpo un ratito por una cuestión. Yo tengo una posición tomada sobre la acusación fiscal al senador Erico Galeano. Esta posición tomada, que te la voy a repetir ahora, es pública y notoria desde que empezó esto. Yo creo que en el caso de Erico Galeano los fiscales están haciendo una acusación para blanquearle a Erico, porque están tomando dos asuntos que no tienen nada que ver con su negocio. Termino mi aclaración. Ahora sí, eso no. Ahí tenemos que ver también cómo nosotros vamos a justificar 3.000 millones de dólares al año que se movieron durante los 30 años anteriores a este en nuestras fronteras.
3.000 millones. Y es lo que mueve Ciudad del Este, Pedro Juan. Y, Claro, pero es por año eso. sí, por año. 3.000 son 100.000 millones en 30 años. Sí. Si vos me decís, el cigarrillo es el único producto que trae dólares o reales sucios, yo te diría, no sé. Pero el cigarrillo es el 10% de ese movimiento. Y la electrónica, y los hard dog, y el whisky. Entonces nosotros tenemos un modelo de negocio país que está excesivamente luego expuesto a que te vengan reales sucios. Porque esos reales vienen, los perros le venden un camioncito, se lo entregan en Salto del Guairá y le dicen, vos vete a partir de ahí. Y ese camioncito tiene que transcurrir 1.000 kilómetros para llegar a San Pablo. Dentro de Paraguay el tráfico de ese camioncito es legal, porque pagó el IVA, el selectivo. El tema es cómo entró a Brasil, es un tema ya binacional. Entonces, yo no demonizaría al cigarrillo, yo lo que diría es, hagamos mirémonos todo al espejo y digamos, ¿quién es más o quién es menos? Bueno, si me dicen que solamente el real, el cigarrillo es sucio, ahí yo no tengo... No. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Gustavo, 100% de acuerdo contigo. No, el modelo es transparentar claro, nuestras fronteras. El modelo ha generado unos grupos económicos cuya base de financiamiento es el lavado. Lo siento mucho. O sea, en cualquiera de las áreas que vos mencionaste. Entonces, si nosotros queremos ir a un revisionismo en los últimos 30 años, vamos a encontrar que los 5 o 6 grupos económicos que más ganaron plata en frontera probablemente hicieron su fortuna con el lavado. Bajo ese argumento simple. Porque es regla de 3 simple. Pues, viene el real, ¿qué vos le vas a preguntar? ¿Este real? Haceme firmarme. Nadie te va a firmar que el real viene de actividades lícitas. Entonces, nosotros tenemos que encontrarle la vuelta a la magnitud y encontrarle la vuelta a un nuevo modelo de frontera. Y ese nuevo modelo de frontera es el que entiendo que el Ejecutivo está diseñando, está hablando con empresarios. Nosotros tenemos que ir a un modelo donde vos te vayas, compres la mercadería, te quedes 2 o 3 días en Ciudad del Este, en Perú, donde sea, gastes tu plata ahí y como en Europa, cuando salís, vos te devuelven el IVA, porque sos turista. Porque el régimen de turismo está bastardeado también. El régimen de turismo se usa para venderle a paraguayos. Entonces no es turismo. El paraguayo no es turista en Paraguay. Hay N cosas que arreglar, Enrique, pero a mí me preocupa más lo que dijiste de entrada. Primero veamos el lavado de dinero que ingresa del narcotráfico, que es donde hay un drama porque chicos paraguayos se están muriendo consumiendo droga. Claro, y ahí nos vamos a una cuestión mucho más grande, ¿verdad? Y es que según el esquema que que la Fiscalía dice que existe en el caso de Lalo Gómez, pero no solo en el caso de Lalo Gómez, en el caso a ultranza, Marcel, nosotros tenemos, voy a decirlo así, operadores del dinero del narcotráfico, eventualmente Lalo Gómez, que están intrínsecamente mezclados con el más legítimo empresariado paraguayo, en la banca, en el sector agropecuario, etc. Y ese creo que también es un modelo. Pero es lo que te estoy diciendo. Si vos me decís, este es el primer caso de lavado que vemos, potencial lavado, el primer cargamento de cigarrillo que salió de Paraguay se encontró hace 2 meses. No, es un tema de hace 30 años. Y antes venían cigarrillos de Brasil que no entraban a Paraguay, entraban los papeles, se quedaban en Brasil, los propios brasileños hacían la mafia y la triangulación. Sí. Las fronteras y antes de eso, Philip Morris y Marlboro empujaban el contrabando de cigarrillo a Brasil vía Paraguay y los giros se iban por Citibank. Entonces, la mutación del problema es directamente proporcional a los grandes intereses. Y ustedes se sienten, o sea, a ver, el Congreso luego, no te digo la Comisión, se siente, o sea, con la fuerza de hacer el cambio necesario. Y primero tenemos que ver, como te dije, la magnitud del problema. Si porque la percepción es que la frontera es lavado.
Esa es la percepción que hay. No sé si está bien vendida, no sé si los medios hicieron bien, hicieron mal. Esa es la percepción. Entonces tenemos que manejar lo que es. Pero si encuentro que hay 3 o 4 carpetas abiertas por lavado, tenemos un problema en Fiscalía, o tenemos un problema en CEPRELAT, o tenemos un problema en los bancos que nos reportan, porque no somos un Estado policiaco. El rol del banco, porque ¿dónde vos metés la plata al sistema? En el banco. El rol del banco es conocer al cliente, primera regla. No, pero acá, voy de vuelta al caso Lalo. Para mí el caso Lalo es tremendo. Lalo mete su plata en el banco, en varios bancos. Entre paréntesis, sospechosamente la Fiscalía... Solo uno imputó. Solo uno. Esa es la pregunta que hace Soroka, que nos llamó la atención y me pareció brillante. ¿Por qué solo uno? O sea, él operaba con 4 bancos y la Fiscalía se dedica solo a uno. Pero bueno, qué sospechoso, ¿verdad? Ahora, el banco, según la regulación, que vos conocés mejor que yo, tiene un oficial que está encargado de definir, bueno, esto exige un registro de operación sospechosa. Entonces es el banco el que tiene que comunicar a CEPRELAT que hay una operación sospechosa. Y CEPRELAT tiene una unidad de inteligencia que es la que tiene que hacer el reporte de inteligencia. Aquí pasa lo siguiente, estoy tomando de modelo el caso Lalo. No hubo esos informes. Es decir, y esta es la solicitada que publicó Zetabanco. ¿Dónde están los informes? Eso quiere decir que tenemos en el Estado paraguayo, en los dispositivos de control, CEPRELAT, que es el Poder Ejecutivo, y Fiscalía, pero Fiscalía tiene un rol pasivo en esta materia, un problema. Y ahí es donde yo te digo, mire, Gustavo, y ahí es donde tenemos que llegar con pruebas para poder decir, hemos encontrado esto y estos problemas y sugerimos esta y estas soluciones. Yo lo que vi hasta ahora con la gente que hablamos es que todos dicen, mi trabajo es este. Mi trabajo es este. ¿Dónde se junta el trabajo este con este para que se hablen y se pille el lavado? Y ese es... Para mí esa va a ser la cuestión. Me estoy adelantando tal vez, pero quisiéramos recibir, tenemos 15 días en los que les pedimos que nos manden mucha información y ahí vamos a tener la composición más acabada. CEPRELAT estuvo ya compareciendo. Sí. Y CEPRELAT, y no querés mezclar las cosas, pero te voy a volver a mezclar, insiste en que las organizaciones sin fines de lucro deben... Después de la pausa vamos a entrar en eso, totalmente, pero de lleno, y solo de eso, no te vayas a preocupar. No, mi punto es... Nos reunimos con la fiscal adjunta, con la ministra de CEPRELAT, con la plana mayor de la Superintendencia de Bancos y con los 3 ministros del Superior Tribunal de Justicia Electoral y su director de financiamiento político. Sí, con Cristian. Y la semana que viene vamos a seguir con otras reuniones. Ahora, ¿por qué yo te menciono el tema del registro de operaciones sospechosas? Porque la unidad de inteligencia de CEPRELAT tiene un marco de discreción que se observó claramente durante la investigación de la anterior comisión bicameral sobre Messer. Porque ¿qué le dice la bicameral a la comisión? Señores, ustedes pudieron bastardear la información. Y este es el famoso escándalo que le afectó al jefe de la CEPRELAT durante Horacio, ahora no me acuerdo el nombre, Oscar Boyanich, que dispuso una orden para que la directora de inteligencia no firme lo que había que firmar. Y eso estuvo en la comisión y compañía. Pero, Gustavo, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque eso nuestra legislación, lastimosamente, otorga esa discreción. Y eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que, por eso que yo te diría que hay más experiencia fuera de Paraguay en Gafi y en Gafilat sobre cómo hacen otros países que ya pasaron por esto, porque hay otros países que ya pasaron por esto, Panamá,
Colombia, México mismo, con todos sus Bueno, problemas. no me pongas México como ejemplo. No, pero tienen control y demás. Entonces lo que tenemos que ver es si ese marco de discrecionalidad está bien o tiene que ser más ajustado. Pero también cuando vos, me imagino, estás en este tema, tenés que tener alguna discrecionalidad, porque si no vas a terminar con 600.000 informes. ¿Sabe por qué, Gustavo? A mí no me parece aceptable eso. Porque eso es la puerta de la selectividad. Y yo te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es apropiado porque viene después al cuento de nuestro segundo tema, la ONG. Porque resulta que a todos los ciudadanos del mundo, las redes sociales nos vigilan con algoritmos. A toditos. Estamos hablando de cuánto, 7.000 millones de personas que tenemos acceso a Internet. Y entonces que la legislación establezca marco de discrecionalidad cuando pudiera establecer algoritmos para combatir el narcotráfico, luego ya es harto sospechoso. Pero, tengo que decir en beneficio del Paraguay, señores, esto es hechura de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos actúa así. Y por supuesto nosotros que somos sus satélites, replicamos la orden que nos envían, ¿verdad? Que es generar el marco de discrecionalidad para hacer cosas selectivas. Mira vos los famosos Panama Papers de Mossack Fonseca, hijos de puta lavadores. Hizo una película Meryl Streep. Meryl Streep hizo una película donde ella es protagonista sobre Mossack Fonseca. Lavadora, que la lavandería no se llama, o así. Entre paréntesis, muy buena, divertida la película. Y el 3 de julio fueron declarados inocentes. Bueno, ¿pero por qué? Porque Estados Unidos te dice, no, discrecional. No vaya a poner algoritmo ahí. Algoritmo ponerle a los ciudadanos, a ellos le vamos a vigilar con algoritmo. Pero a los muchachos, no, ese es discrecional. Mi querido Gustavo. No vamos a entrar a descubrir las prácticas de Estados Unidos en los últimos 50 años, ¿verdad? No, yo simplemente creo que nuestro poder legislativo, en realidad creo que el poder político paraguayo tiene que independizarse, mi querido Gustavo. Ahora, no sé si queremos, o sea, no sé si hay gente que quiere. Y esto nos lleva al segundo tema.